Bueno, gente, vamos a dar continuidad entonces a la unidad eh, 4 que empezamos a desarrollar. Habíamos visto los métodos directos y vimos uno de ellos que era el método de eliminación de Gauss. Entonces ahora vamos a empezar los métodos iterativos que son los que a nosotros nos interesa porque son la esencia de nuestros ejercicios, o sea, de nuestra asignatura en sí. Entonces los métodos iterativos, ustedes ya saben, son los que arrojan resultados aproximados y se utilizan cuando los métodos directos no son aconsejables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente los métodos iterativos se utilizan cuando tenemos demasiada cantidad de ecuaciones e incógnitas. Entonces ya es difícil trabajar con matrices porque a medida que vamos haciendo, por ejemplo, el método de eliminación de Gauss, que vamos a transformar los valores en cero, entonces algunos que ya son cero de repente se vuelven otra vez valores distintos de cero y ahí se arma otra vez un problema que no podemos resolver. Por lo tanto, utilizamos los métodos iterativos, ¿verdad? Entonces dice, consisten siempre en algoritmos simples. Yo sé que a ustedes, yo siempre les digo que es simple, pero ustedes siempre me dicen que es complicado. En realidad habla de que son algoritmos simples porque siempre hacen lo mismo. Es el mismo proceso siempre y siempre se basa en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, algoritmos simples para convertir cualquier vector en otro, ¿verdad? Y así como ya les dije, hay que recordar siempre que estos métodos dan resultados aproximados. De estos métodos vamos a estudiar dos, que son el método iterativo de Gauss-Jacobi y el método iterativo de Gauss-Seidel. El proceso en sí para ambos métodos es prácticamente el mismo. Hay una pequeña diferencia nada más entre ellos que vamos a ver. ¿Está? Entonces, como siempre, los métodos iterativos necesitan un criterio de parada, un test de parada para que me diga hasta dónde tengo que hacer. Entonces, en este caso, ambos métodos, tanto el de Gauss-Jacobi como el de Gauss-Seidel, utilizan el mismo criterio de parada, ¿verdad? Entonces, él lo que hace es una medición de qué próximo está el valor que estoy calculando al valor que voy a calcular nuevamente, ¿verdad? Entonces, para poder hacer estos métodos iterativos necesitamos una precisión E, ¿verdad? Necesito tener un epsilon, necesito tener eh, el error, perdón, ¿verdad? El valor de epsilon, ¿por qué? Porque así voy a poder hacer la comparación de cuál vector va a ser el que es el resultado final, ¿verdad? Entonces, se tiene que cumplir esto, ¿verdad? El error, el máximo error que vamos a calcular debe ser menor a epsilon. Y para calcular esta mk, entonces sacamos de esta formulita, ¿verdad? Mk, que sería como un error relativo, ¿verdad? En realidad es un error relativo, solamente que lo llaman con la letra m, ¿verdad? Es el valor máximo que vamos a obtener al calcular las incógnitas dividido el máximo de las x, ¿verdad? Entonces esta formulita es la que me va a ayudar para el criterio de parada. Esta es la condición que se debe cumplir y esta es la fórmula para calcular el criterio de parada. No se preocupen tanto por las fórmulas. Yo voy a pasarles un archivo donde están todas las fórmulas que ya hemos visto y que vamos a ir utilizando, ¿verdad? Ese va a ser nuestro formulario y ustedes le pueden ir agregando más cosas a medida que yo les voy a ir diciendo qué falta y ustedes van a ir agregándole. ¿Estamos? Bueno, entonces una vez que ya tenemos el criterio de parada, entonces ahora podemos ver el método iterativo de Gauss-Jacobi. ¿Cómo se maneja ese método iterativo? Bueno, este es un sistema de ecuaciones. Espero que no se rían de mi presentación. Solamente que fíjense que son montones de coeficientes con índices y superíndices que vamos a ir viendo. Y es muy difícil hacerlo en la computadora, ¿verdad? Entonces preferí hacerlo a mano, que era más rápido, y después pasarlo a un formato digital. Espero que se entienda y porque acá lo importante no es que sea lindo, que sea muy lindo a la vista. Acá lo importante es que ustedes entiendan el proceso que se está haciendo. Entonces espero que se entienda. Piensen que es como si fuera que yo estoy escribiendo en la pizarra y ahí ya van a aguantar mi letra sin ningún problema. ¿Estamos? De todos modos, discúlpenme porque no era la forma que quería presentarles, quería hacerles algo más lindo, pero el tiempo no me da, lastimosamente,
y necesitamos ponernos al día con algunas cosas. Dejamos pasar ya mucho tiempo, entonces tenemos que apretar un poquitito. No en el sentido de que les voy a llenar de cosas, pero sí que tenemos que hacer algo, no podemos estar parados. ¿Estamos? Bueno, entonces este sería nuestro sistema de ecuaciones aquí. Fíjense, tenemos los coeficientes, ¿verdad? Tenemos las incógnitas, en este caso les puse x1, x2, x3, xn, pero pueden ser x, y, z, s, t, son incógnitas, ¿está? Y los términos independientes. Hay una pequeña salvedad, ¿verdad? A sub kk, o sea, los coeficientes que están en la diagonal principal, fíjense, a11, a22, a33, a nn, ¿verdad? Estos coeficientes que están en diagonal principal deben ser distintos de 0. Esa es una condición muy importante para que se puedan aplicar los métodos iterativos, tanto el de Gauss-Jacobi como el de Gauss-Seidel. En la diagonal principal no puede existir coeficiente igual a 0. Entonces eso tienen que tener en cuenta. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Que el coeficiente que está en la matriz, en la diagonal principal, debe ser distinto de 0 para todas las posiciones. ¿Estamos? Ok. El método iterativo de Gauss-Jacobi lo que hace es, para este sistema, entonces lo que hacemos es despejar la x, ¿verdad? La x que quiero calcular. Entonces, si quiero calcular la x1, voy a despejar de esta ecuación el valor de x1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que voy a tener v1 aquí, ¿verdad? Todo esto va a pasar restando, porque estos tienen todo signo más, pasa todo restando, y el coeficiente de la x1 que está multiplicando va a pasar a dividir. Luego, para la x2, que sería la segunda incógnita, voy a despejar la x2, entonces todo esto va a pasar restando hacia aquí, y el coeficiente de la x2 va a pasar a dividir, y básicamente esa es la fórmula que se utiliza para el método de Gauss-Jacobi. Entonces tengo una forma general para hacer el proceso recursivo, que viene a ser esto, ¿verdad? Entonces aquí, para calcular x1, k más 1 sería la cantidad de iteraciones, entonces x1 k más 1 es igual a 1 sobre a11. Este es el que pasa a dividir. Pueden escribirlo también completamente acá, sobre a11, pero a mí me pareció que era más práctico ponerlo así como una fracción. Entonces 1 sobre a11 por b1 menos todo el resto, ¿verdad? Cuando es x2, entonces es 1 sobre a22 por todo el resto que pasa restando, ¿está? Entonces esta es la fórmula principal, lo que me va a dar los pasos que tengo que seguir. ¿Estamos? Bueno, entonces ya tengo ya mi forma general para hacer el proceso. Entonces ahora vamos a aplicar el método, y así como hicimos en el método de Gauss, de eliminación de Gauss. Entonces aquí también quiero hacerlo, pero quiero hacerlo resolviendo ya un ejemplo para no perder tiempo, ¿verdad? Entonces, para no perder tanto tiempo, vamos a resolver ya un ejemplo, porque así se entiende mejor la aplicación del método en sí. Bueno, entonces dice, resuelve el siguiente sistema lineal utilizando el método de Gauss-Jacobi. Este es mi sistema de ecuaciones. Fíjense, es 10x1 más 2x2 más x3 es igual a 7, x1 más 5x2 más x3 es igual a menos 8, 2x1 más 3x2 más 10x3 es igual a 6. Este viene a ser el sistema de ecuaciones. Entonces tengo tres incógnitas, x1, x2, x3. Tengo tres ecuaciones, entonces puedo resolverlo. Aparte de eso, fíjense, diagonal principal, aquí, 10, 5 y 10. Ningún valor es 0. No existe el valor 0 en esta ecuación. Aparte de eso, aprovecho ya para darles otra característica de los métodos iterativos. Los métodos iterativos no convergen cuando en la diagonal principal los coeficientes no son los mayores de sus líneas. Fíjense que aquí es 10, 2 y 1. El coeficiente mayor es el 10. Aquí es 1, 5, 1. El coeficiente mayor es 5. Y aquí es 2, 3, 10. El coeficiente mayor es 10. Entonces, aquí en toda la línea el mayor es el 10.
En esta línea el mayor es 5 y en esta línea el mayor es 10. Y esos valores mayores forman parte de la diagonal principal. Entonces, para que un método iterativo sea convergente, yo llegue a la solución del problema y no esté perdiendo tiempo, tienen que cumplirse dos cosas. En la diagonal principal no puede existir cero y en la diagonal principal los coeficientes tienen que ser los mayores de sus líneas. ¿Estamos? Ok, esta es mi ecuación. Voy a tener un vector inicial, o sea, valores iniciales para las incógnitas. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso dice que x0, ¿verdad? Va a ser 0,7 menos 1,6 y 0,6. O sea, los valores iniciales para x1, x2 y x3. Si no me da esto, ¿verdad? No me da un vector inicial, entonces tengo que inicializar todo con 0. No es porque no me dio ese dato que ya no puedo resolver el problema. Igual se puede, solamente que voy a hacerlo todo con 0. O en algunos casos dice que x0 es igual a 0. Entonces eso quiere decir que todas las incógnitas son 0. ¿Está? No se hagan problema por eso. Y la tolerancia del error o la precisión es epsilon debe ser menor o igual a 0,05. ¿Está? Entonces, estos son los datos que necesito y a partir de ahí voy a resolver mi problema. Entonces, primero escribo el proceso recursivo, o sea, esa fórmula voy a transformar a los datos que yo tengo. Acuérdense que es solo hacer un despeje de x1, x2 y x3. ¿Está? Entonces aquí haciendo el despeje tengo esto, ¿verdad? x1 k más 1 es igual a 1 sobre 10, ¿verdad? Porque es 1 a 1, 1, que viene a ser el 10. 1 sobre 10 por 7 que está aquí y el resto pasó restando. Menos 2x2 y menos x3. La k es el subíndice, perdón, el superíndice que me va a indicar la iteración, entonces hay que colocarlo. Para x2 entonces voy a tener 1 sobre 5 por menos 8 menos x1k menos x3k. Y por último x3 es igual a 1 sobre 10 por 6 menos 2x1k menos 3x2 a la k. Entonces esta es la formulita que vamos a ir utilizando durante todo el proceso. Vamos a ir reemplazando los valores y vamos a ir obteniendo valores nuevos. Lo que sí les voy a pedir es que traten de resolver de vuelta el problema, el ejemplo desarrollado, porque si por ahí hay algún error que cometí que no me di cuenta, entonces para tenerlo, para que me avisen y para que podamos corregirlo después. ¿Estamos? Bueno, siguiendo entonces, saqué otra vez aquí el vector que ya teníamos acá, porque este x0 es 0,7 menos 1,6 y 0,6. Este viene a ser x1, 0, x2, 0 y x3, 0, para que tengan en cuenta. ¿Estamos? Ok, entonces ahí el primer cálculo, siempre colocamos la iteración que estamos haciendo. En este caso k es igual a 0, primera iteración. Para k igual a 0, entonces reemplazamos en la formulita el valor inicial. 1 sobre 10 y acá pasa a ser x1, 1. Entonces tengo 1 sobre 10 por 7 menos 2. El valor inicial para x2 era negativo 1,6. Menos el valor inicial para x3 era 0,6. Entonces resuelvo esto y obtengo 0,96. Para x2, 1, entonces en la fórmula tengo 1 sobre 5 por menos 8 por x1 y x1 es 0,7 menos x3 que viene a ser 0,6 igual a negativo 1,86, ¿verdad? Al resolver esto. Y por último tengo x3. x3 viene a ser 1 sobre 10 por 6 menos 2 por x1 que es 0,7 menos 3 por x2 que es menos 1,6 y da igual 0,94. Entonces este primer resultado son los que equivalen a x1. Este viene a ser, o sea, x de la primera iteración que hicimos. Por eso el 1, el superíndice, indica la iteración. Entonces 0,96 viene a ser x1 menos 1,86 viene a ser x2 y 0,94 viene a ser x3. Ahora necesitamos verificar si estos son los resultados finales ya o debemos hacer más iteraciones. Entonces vamos al test de parada, ¿verdad? Aquí entonces en el test de parada, ¿qué es lo que se hace? En el test de parada debo hacer los errores absolutos, ¿verdad?
errores absolutos de las x. Entonces, la nueva x que calculé ahora, ¿verdad? Que estoy quitando de esto, voy a comparar con la x que era el valor inicial. Entonces, para el primero, 0,96 menos 0,7, valor absoluto. Para x2, menos 1,86 menos 1,60, menos 1,6, y acá es menos con menos, ya da más, ¿verdad? Y x3, 1 menos x3, 0, que es 0,94 menos 0,6. Entonces obtengo estos resultados. De estos resultados yo voy a elegir el mayor. Entonces, ¿cuál es el mayor aquí entre 0,26, 0,26 y 0,34? Entonces, el mayor es 0,34 y eso es lo que ya lo traigo aquí. Entonces, el mayor entre los errores absolutos es 0,34. Y tengo que calcular ahora el error relativo. Y la fórmula para este error, ¿verdad?, que forma parte de mi criterio de parada, es el mayor error absoluto dividido el máximo valor en valor absoluto de las x que calculé aquí. Entonces aquí 0,34 es el máximo error, ¿verdad? Y la x que calculé aquí en valor absoluto, el mayor es 1,86. Entonces se hace la división. 0,34 dividido 1,86 es igual a 0,1828. Y mi epsilon era 0,05. Entonces 0,18 es mayor a epsilon. Por lo tanto, esta no es la respuesta que estoy buscando y debo volver a hacer una nueva iteración. Entonces ahora k de ser 0 pasa a ser 1. Entonces aquí voy a calcular de vuelta x1, x2, x3, pero ya es para la segunda iteración. Entonces la fórmula es la misma, pero ¿qué es lo que va a cambiar? Estos valores, ¿verdad? Fíjense que aquí, la primera vez aquí en la fórmula, ¿verdad? x2 era negativo 1,6. Ahora ya no voy a utilizar esos valores, voy a utilizar estos valores que están aquí. Estos son los nuevos valores que voy a traer en esta iteración. Entonces aquí x2 es negativo 1,86 y x3 es 0,94, que es lo que traje aquí. Entonces resuelvo todo esto y obtengo un nuevo valor. La misma cosa para x2, ¿verdad? En x2 está 1 sobre 5 por menos 8 menos el valor de x1, que viene a ser 0,96 ahora. Ya no utilizo este 0,7 que estaba utilizando la primera vez. Y así sucesivamente. Entonces aquí obtengo negativo 1,98 y para x3 también, ¿verdad? Reemplazo en la fórmula y obtengo 0,966. Entonces el nuevo vector solución x2, ¿verdad?, la segunda iteración, son estos valores para x1, para x2 y para x3. ¿Está? Entonces ahora tengo que verificar, ¿estos son los valores aproximados que estoy buscando o no? Entonces tengo que hacer de vuelta test de parada. Entonces aquí en el test de parada, entonces hago de vuelta los errores absolutos. ¿Qué es lo que voy a comparar ahora? Estos valores con estos valores. Entonces hago la resta: 0,978 menos 0,96 menos 1,98 menos 1,86 y 0,966 menos 0,94 y obtengo estos resultados. De estos tres resultados elijo de vuelta el mayor de todos ellos. ¿Cuál es el mayor? 0,12. Entonces el error absoluto mayor 0,12 y aplico de vuelta la fórmula para el error relativo. El valor absoluto mayor 0,12 y me voy a fijar en mi vector que está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mayor valor en valor absoluto? Entonces el mayor valor es 1,98. Entonces 0,12 dividido 1,98. Y ahí la respuesta de esa división es 0,0606. Y mi epsilon es 0,05. Entonces quiere decir que está próximo, pero todavía no es el valor. Entonces aquí esto sigue siendo mayor a epsilon. Quiere decir que tengo que hacer una última iteración. Entonces voy ahora a la tercera iteración. K ahora es igual a 2. Ahora tengo tercera iteración. El superíndice me indica que es la tercera iteración. El subíndice me indica la incógnita. Aplico la misma fórmula, cambio los valores
por los valores que ya había calculado anterior y obtengo estos resultados ahora. ¿Estamos? Y vuelvo a tener un nuevo vector solución que viene a ser este, ¿verdad? x1, x2, x3 de la tercera iteración. Y ahora hago de vuelta un test de parada. Entonces aquí calculo los errores absolutos, ¿verdad? Comparo estos con los anteriores y obtengo estos resultados. Ahora elijo el mayor entre todos ellos. ¿Quién es el mayor? Y el mayor es este, 0,0324. Entonces este es el mayor error absoluto. Y aplico la fórmula para el error relativo. Entonces el mayor valor absoluto dividido el mayor valor absoluto de las x. Entonces aquí, mayor valor absoluto de las x es 1,9888, ¿verdad? Valor absoluto, por eso siempre positivo. Hago la división y obtengo que es 0,0163. Y 0,0163 sí es menor a epsilon. Entonces llegué al punto donde el test de parada me dice que me quede. Y entonces ahora escribo la solución, ¿verdad? Solución es igual a x aproximada, ¿verdad? Ya no es más x3, ahora es x aproximada es igual a 0,9994, x2 es negativo 1,9888 y x3 es 0,9984. Y ahí resolvimos el problema. ¿Está? Bueno, entonces yo sé que parece que es un poco largo, parece un poquito complicado, pero acá el único secreto es practicar. Hay que hacerlo de vuelta y practicar, practicar y practicar, ¿verdad? Porque es un proceso mecánico. La fórmula en sí no es tan complicada, aparte ustedes van a tener formulario, entonces no hay tanto drama con eso, pero sí hay que atender los signos y hay que atender los valores que están reemplazando. ¿Estamos? Bueno, y para terminar este método de Gauss-Jacobi, existe un criterio de convergencia, aparte de las otras cosas que yo ya les había mencionado, que en la diagonal principal no puede existir cero y que todos los coeficientes de las diagonales principales deben ser los coeficientes mayores en sus líneas. Existe un criterio para verificar la convergencia de Gauss-Jacobi que se llama criterio de las líneas, ¿verdad? Y que se resume en esto, ¿verdad? Es la sumatoria de los valores absolutos de los coeficientes dividido el coeficiente de la diagonal principal, ¿verdad? De esa línea. Y se calcula alfa, ¿verdad? Y alfa tiene que, de todas las alfas que calculamos, entonces elegimos el valor máximo y ese valor debe ser menor a 1 para que el sistema sea convergente para Gauss-Jacobi. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos un sistema lineal y vamos a hacer un estudio de la convergencia, ¿verdad? Antes de resolverlo. Ahí tienen que atender porque hay veces ejercicios que piden solamente verificar la convergencia y hay ejercicios donde pide resolver. Entonces, si me pide resolver, tengo que hacerlo. Si me dice solo verificar la convergencia, entonces solo la convergencia por este sistema, o sea, por este método, por este criterio de las líneas y nada más. ¿Estamos? Ok, entonces tengo este sistema de ecuaciones que es el que resolvimos recién. Y ahora fíjense ustedes, ¿verdad? Estos vienen a ser, esta viene a ser nuestra diagonal principal. No hay ceros, son los mayores de sus líneas, pero ahora hay que ver si se va a poder resolver por Gauss-Jacobi. Porque no porque no haya ceros y porque sean los mayores de sus líneas no se pueden se van a poder resolver sí o sí por Gauss-Jacobi. Puede ser que se puedan resolver por el otro método. Entonces hay que verificar la convergencia para este método en particular. Y ahí entonces hacemos los cálculos, ¿verdad? Para alfa 1 es el coeficiente de la x2 con el coeficiente de la x3 en valor absoluto. 2 más 1, ¿verdad? Coeficiente aquí, más 1 de este, dividido el coeficiente de la diagonal principal que es 10. 2 más 1 dividido 10 da 0,3. Luego para alfa 2, que sería la segunda línea, entonces x1 y x3. No utilizo el de la x2 porque este es el que está en la diagonal principal. Entonces 1 más 1 dividido 5 y da 0,4. Y por último, para alfa 3, entonces tengo 2 más 3 dividido 10. Y ahí tengo 0,5. Y ahí tengo que elegir el mayor valor. Entre 0,3, 0,4 y 0,5 el mayor valor es 0,5. Entonces mi alfa
máximo, ¿verdad? Es el alfa 3, que es 0,5, y 0,5 es menor que 1, por lo tanto es convergente para Gauss-Jacobi. ¿Estamos? Entonces, este es el criterio de convergencia que se utiliza para Gauss-Jacobi. Y por aquí voy a dejar este video para no hacerlo muy largo. Y así como ya les dije anteriormente, traten de resolver de vuelta el problema, el ejercicio, eh, de nuevo, fijándose en lo que la explicación que les pasé. Espero que haya sido clara. Si por ahí no entienden algo, entonces me avisan, me escriben, me preguntan de vuelta. ¿Está? Les voy a, sí o sí les voy a responder. Tal vez no les responda en el instante, pero sí o sí voy a responderles. No les voy a dejar sin respuesta. Estamos, entonces voy a esperar sus comentarios y también si tienen alguna duda. También voy a pedirles por favor si pueden decirme si entienden bien los videos, si se ve bien, si se escucha bien, entonces así para tratar de, si por ahí hay algo que mejorar, entonces vamos a mejorarlo para los próximos videos, los próximos materiales que vamos a tener. ¿Estamos? Bueno,